Antes de profundizar, es esencial aclarar un punto clave. La Biblia no menciona directamente si Pablo tuvo esposa o hijos. Cualquier información adicional proviene de suposiciones basadas en el contexto histórico, las tradiciones judías y los análisis académicos. Por lo tanto, el objetivo aquí no es establecer certezas fuera de lo que las Escrituras revelan, sino más bien ofrecer perspectivas que nos ayuden a entender mejor la vida del apóstol Pablo. Al referirnos a costumbres judías, relatos históricos o teorías propuestas por estudiosos, buscamos ampliar la comprensión del entorno en el que Pablo vivió. Sin embargo, es importante recordar que cualquier aspecto que no sea explícito en la Biblia debe considerarse como complementario y no como una verdad absoluta. La palabra de Dios permanece como la fuente principal de enseñanza y guía para la fe cristiana. Ahora, con esto en mente, analicemos las posibles pistas sobre la vida familiar de Pablo. Pocas figuras bíblicas tienen una historia tan intensa y transformadora como la del apóstol Pablo. Su papel en la expansión del Evangelio fue monumental, pero su recorrido hacia ese propósito estuvo marcado por giros inesperados. Nacido como Saulo en la ciudad de Tarso, una prominente metrópoli del Imperio Romano, Pablo no era un hombre común. Desde su infancia, fue educado en las estrictas tradiciones judías, perteneciendo al grupo selecto de los fariseos. Bajo la enseñanza de Gamaliel, uno de los sabios más respetados del judaísmo, Saulo adquirió un profundo conocimiento de la ley de Moisés y un fervor incomparable por su fe. Este compromiso lo llevó a defender con pasión las creencias judías. Cuando el cristianismo empezó a ganar adeptos, Saulo percibió este movimiento como una amenaza grave contra la integridad de la fe judía. Desde su perspectiva, los seguidores de Jesús eran blasfemos y representaban un peligro que debía ser erradicado. Determinado, Saulo se convirtió en uno de los principales perseguidores de la iglesia primitiva para remover esta mensaje. La transformación de Pablo, de perseguidor a apóstol de Cristo. Saulo de Tarso, conocido más tarde como el apóstol Pablo, tenía un fervor desmedido contra los cristianos. Perseguía a los seguidores de Jesús, aprobaba arrestos e incluso fue testigo y consintió la ejecución de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Tan grande era su celo que solicitó autorización para viajar a Damasco con el propósito de detener a más creyentes. Sin embargo, en ese camino hacia Damasco ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Una luz celestial lo derribó al suelo y una poderosa voz resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Era el propio Jesús hablándole. Aturdido y cegado por la experiencia, Saulo fue guiado a Damasco sin comprender completamente lo que acababa de suceder. En Damasco, un hombre llamado Ananías, guiado por Dios, oró por él, devolviéndole la vista. Pero lo más significativo fue que su corazón también fue transformado. Saulo finalmente comprendió la verdad. Ya no sería el fariseo implacable que perseguía a los seguidores de Cristo. Se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. Este hombre que había sido enemigo del Evangelio se transformó en su principal defensor. Su vida dio un giro radical. Aceptó a Jesús y dedicó cada instante de su existencia a proclamar el mensaje de salvación. Pablo enfrentó persecuciones, fue encarcelado, azotado y apedreado, pero nunca renunció a su misión. A lo largo de su vida, escribió cartas que ahora forman una parte esencial del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio a lugares que nadie jamás había imaginado. Aunque su vida no se destacó por la gloria terrenal, su dedicación absoluta a Cristo lo convirtió en un ejemplo de transformación y entrega total. Incluso siglos después, Pablo sigue siendo recordado como uno de los más grandes pilares de la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de todo lo que conocemos sobre su ministerio,
siempre ha existido una gran curiosidad sobre su vida personal. ¿Pablo tuvo esposa e hijos? ¿Era viudo o fue abandonado? A lo largo de la historia, estudiosos y teólogos han debatido esta cuestión. Algunos afirman que Pablo era soltero, basándose en sus propias palabras en 1 Corintios 7:8. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Otros, sin embargo, sugieren que pudo haber estado casado en el pasado, considerando que era común para los fariseos estar casados. También existen teorías que plantean que su conversión al cristianismo pudo haber provocado un divorcio. A pesar de estas especulaciones, la realidad es que todas estas hipótesis solo buscan satisfacer la curiosidad humana. Lo que permanece innegociable es que Pablo fue un instrumento elegido por Dios para cumplir un propósito único e indispensable en la historia de la Iglesia cristiana. Sabemos que Pablo abordó el tema del matrimonio en sus escritos como una perspectiva equilibrada, resaltando tanto la importancia de la unión conyugal como los beneficios de una vida célibe dedicada al reino de Dios. Según su enseñanza, el matrimonio es una institución divina, pero el celibato permite una mayor entrega a la misión espiritual. Desde los primeros siglos del cristianismo, muchos intérpretes han sugerido que Pablo probablemente nunca estuvo casado. Para respaldar esta idea, suelen referirse al capítulo 7 de 1 Corintios, donde Pablo comparte su visión sobre el matrimonio y el celibato. En ese pasaje, el apóstol escribe claramente: «Desearía que todos los hombres fueran como yo». El estado civil de Pablo, un misterio entre la tradición y la devoción. En 1 Corintios 7, 7, 8, Pablo hace afirmaciones como: «Permanezcan como yo vivo y como yo soy», dejando abierta la interpretación sobre su estado civil. En este pasaje, queda claro que en el momento de escribir estas palabras, Pablo vivía en celibato. Sin embargo, esto no necesariamente implica que nunca haya estado casado en su vida. La posibilidad de que Pablo haya estado casado tiene sustento en su formación y experiencia dentro del judaísmo. Según Filipenses 3, 5, 6, Pablo era un fariseo ferviente y celoso de las tradiciones judías. En el judaísmo de su época, el matrimonio era considerado tanto un deber religioso como una norma social. Los líderes religiosos, como los rabinos y los miembros del Sanedrín, generalmente estaban obligados a casarse, pues se creía que un hombre casado poseía mayor discernimiento y madurez para tratar asuntos del pueblo. Además, el contexto histórico sugiere que un judío devoto e influyente, como Pablo, difícilmente habría permanecido soltero durante toda su vida. Documentos como la Mishnah, compilada tiempo después, refuerzan la importancia del matrimonio para los líderes religiosos. Si estas ideas ya eran predominantes en el siglo I, es razonable pensar que Pablo, como fariseo comprometido, pudo haberse casado antes de su conversión al cristianismo. Otro argumento que apoya esta idea surge del tono del capítulo 7 de 1 Corintios, donde Pablo aconseja a los viudos que permanezcan como él. Esto podría implicar que Pablo había estado casado y posteriormente enviudado. Si bien este detalle no se menciona explícitamente en la Biblia, el conocimiento profundo y detallado que Pablo muestra sobre la vida matrimonial en textos como 1 Corintios 7 y Efesios 5 sugiere una experiencia directa o cercanía con este estado de vida. La recomendación de vivir en celibato, de hecho, habría tenido aún más peso si procediera de alguien que conocía tanto la vida conyugal como la soltería. No obstante, hasta hoy, no existen pruebas bíblicas claras que demuestren que Pablo haya estado casado. Ninguna esposa o matrimonio previo son mencionados en los escritos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cualquier conclusión sobre el estado civil de Pablo debe ser vista como una hipótesis basada en inferencias históricas y culturales. Lo que sí es evidente es que Pablo consideraba el celibato un don divino,
ideal para quienes estaban llamados a una dedicación plena al servicio del reino. En su enseñanza en 1 Corintios 7, lejos de desvalorizar el matrimonio, Pablo exaltaba la entrega exclusiva a Dios para aquellos con tal vocación. En resumen, aunque no se pueda afirmar de manera definitiva que Pablo estuvo casado, las tradiciones judías y el contexto de su época hacen plausible esta posibilidad. Sin embargo, lo más significativo es el ejemplo de dedicación total al Evangelio que Pablo dejó para generaciones futuras. Si fue viudo, la Biblia no ofrece detalles específicos sobre la pérdida de su esposa, dejando este aspecto de su vida personal como un misterio digno de reflexión. Pablo y su estado civil, del matrimonio al misterio. Si la hipótesis de que Pablo estuvo casado es cierta, es probable que su esposa haya fallecido antes de que él comenzara su ministerio cristiano. Esta idea se sustenta en el contexto social y religioso de su época, donde el matrimonio era altamente valorado entre los judíos, especialmente entre los fariseos, grupo al cual Pablo pertenecía antes de su conversión. Por otro lado, si Pablo se divorció, tampoco existe mención directa de este hecho en las Escrituras. Sin embargo, muchos comentaristas bíblicos sostienen que esta posibilidad es plausible. Durante los primeros años del cristianismo, era común que los judíos convertidos enfrentaran rechazo y persecución incluso por parte de sus familias. Para el judaísmo de ese periodo, la nueva fe cristiana era percibida como una amenaza. En algunos casos, las sinagogas ejercían presión para que los cónyuges abandonaran a los que decidían seguir a Cristo. Por lo tanto, es plausible que Pablo haya enfrentado un divorcio como consecuencia de su conversión. La confesión pública de su fe en Cristo podía acarrear serias implicaciones para un judío convertido, como pérdidas materiales, persecuciones, encarcelamiento e incluso la muerte. La vida de Saulo de Tarso antes de su conversión refleja claramente esta realidad. Como perseguidor fervoroso de los cristianos, Saulo desempeñaba un papel activo en la persecución de la iglesia primitiva. Ante este contexto, podemos imaginar la reacción de su posible esposa. En ese entonces, Saulo era un miembro influyente del fariseísmo, probablemente asociado al Sanedrín y discípulo de Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la época. Sin embargo, su encuentro con Cristo en el camino a Damasco marcó un giro radical en su vida. Lo que antes consideraba valioso lo dejó atrás, renunciando a su posición de prestigio y aceptando el sufrimiento por causa del Evangelio. Este cambio drástico seguramente habría impactado su matrimonio, y es posible que su esposa lo abandonara. En sus epístolas, Pablo demuestra una comprensión profunda sobre las dificultades enfrentadas por los cónyuges convertidos. En 1 Corintios 7:15 afirma: «Pero si el incrédulo quiere separarse, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no están obligados a convivir, porque Dios nos llamó a vivir en paz». Estas palabras reflejan un entendimiento claro sobre el dolor y las implicaciones de un matrimonio roto por razones de fe. Esto podría ser indicativo de una experiencia personal o de su familiaridad con casos similares dentro de la iglesia primitiva. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre el estado civil de Pablo antes de su conversión, las evidencias históricas y textuales permiten considerar la posibilidad de que haya estado casado y luego enviudado o divorciado. Pablo, una vida dedicada al Evangelio. La vida de Pablo testifica un compromiso inquebrantable con el Evangelio, colocando su misión por encima de cualquier vínculo terrenal. Pablo eligió renunciar a una vida común para vivir algo extraordinario. Aunque podría haber formado una familia tradicional, tener hijos, nietos y dejar un legado de hoy,
Pablo nos enseña que el verdadero impacto de un vid biológico tras su conversión optó por un camino distinto. Este camino transformó no solo su generación, sino también a millones de personas. Hasta el día no radica en los lazos sanguíneos que dejamos, sino en las vidas que tocamos. Aunque no sabemos si tuvo hijos biológicos, sabemos que generó incontables hijos en la fe. No construyó una casa para él mismo, pero ayudó a edificar la iglesia de Cristo. Su herencia no fue material, sino eterna. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que dejaremos al mundo? Pablo nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo para lo que es pasajero o para lo que es eterno? Su nombre podría haber sido olvidado con el paso del tiempo, pero al elegir servir a Dios con todo lo que tenía, su vida continúa resonando a través de las Escrituras. La pregunta que queda es, ¿cuál será nuestro legado? ¿Estamos simplemente existiendo o dejando huellas en el reino de Dios? Tal como Pablo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de generar frutos que perdurarán para siempre. Si este estudio te ha hecho reflexionar, ¿qué piensas sobre este tema? ¿Crees que Pablo estuvo casado y tuvo hijos? ¿Fue viudo o divorciado? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este estudio y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Hasta el próximo encuentro. Oración de dedicación y propósito. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinita gracia y por el ejemplo de vida que nos dejaste a través del apóstol Pablo. Él, que enfrentó tantas adversidades, nos enseñó lo que significa vivir con propósito y compromiso contigo mismo. Padre, te pedimos que nos ayudes a poner tu obra por encima de nuestros deseos terrenales, tal como lo hizo Pablo. Danos coraje para afrontar los desafíos y perseverancia para seguir siguiendo tu llamado, incluso cuando el camino parezca difícil. Enséñanos a tocar vidas y dejar un legado eterno, no basado en posesiones o títulos, sino en frutos que glorifiquen tu nombre y edifiquen tu reino. Que podamos recordar cada día que nuestra verdadera herencia está en ti. Señor, guarda nuestros corazones y mentes en tu paz. Danos sabiduría para tomar decisiones que reflejen tu amor y misericordia. Y como Pablo, podemos decir con convicción, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre de Jesús, amén.